Y saludo con mucho gusto al señor Rodrigo Pacheco para que nos cuente cómo empezamos la semana en materia de economía y finanzas. Señor Pacheco, ¿cómo estás, días? mi querido Con Paco? el gusto de saludarte, días. mi Rodrigo. Y con los ganadores y perdedores del dato económico que conocimos el viernes, te acordarás, pues la peor recesión que tiene México desde 1932, una caída de 8.5%. Y bueno, pues prácticamente todos los sectores cayeron, a excepción de uno que lo alcanzamos a comentar el viernes, que es el sector agropecuario, que creció 2% en términos anuales a lo largo de todo 2020. Es interesante porque México se ha hecho muy exitoso en la producción de berries, por ejemplo, de moras, de fresas, de aguacates, de jitomates, etcétera, y eso incluso llevó a que las exportaciones de ese sector crecieran de manera significativa y además pues siguen teniendo un buen ritmo. Ahora, ¿qué fue de lo que perdió menos? Por ejemplo, las exportaciones manufactureras y la manufactura en general, si bien tuvo un dato negativo evidentemente, lo cierto es que si uno ve las exportaciones de diciembre, pues se ve una recuperación mucho más rápida. Y además que finalmente estará ligada a la recuperación económica de los Estados Unidos, que es evidente que ya está en marcha, ¿no? Sí, y que sus medidas contracíclicas pues ayudan, son las medidas contracíclicas de México también, porque no tenemos ningunas. Por otro lado, lo que perdió terriblemente, mi Paco, es el petróleo. Sus menores niveles de producción en las últimas 4 décadas, 1.660.000 barriles por día. Las exportaciones cayeron, evidentemente las agropecuarias incluso lo superaron. Por otro lado, también perdió el Fondo de Estabilización, el guardadito de las finanzas públicas mexicanas. Adiós, ya no hay, quedan 9,000 millones de pesos, que para efectos prácticamente no es absolutamente nada, aunque no lo crea, ¿no? Sí, exactamente. El día lluvioso llegó el año pasado y ya nos quedamos sin paraguas para este 2021, así que, bueno, pues un reto para las finanzas públicas. Sin duda. Y luego otro, sin duda, mi Paco, el sector de la construcción tuvo un desplome también atroz a lo largo de 2020. Caídas pues prácticamente de doble dígito. El valor de la producción, por ejemplo, cayó 23%. Y el otro, el turismo, a eso sí les llueve sobre mojado y sobre mojado. Sí, o sea, caray. ahí ya no es llueve sobre mojado, sino llueve sobre la inundación que sufrió el sector turístico, porque todavía el viernes lo que anuncia Justin Trudeau, pues ya dijo la Secretaría de Economía, se espera una pérdida cercana a los 800 millones de dólares. Además de todos y todos los prestadores de servicios turísticos en la zona de Puerto Vallarta, de Riviera Nayarita y Riviera Maya, esta época, enero y febrero, que son los 2 meses más fríos en Canadá, eran de los meses más importantes, 80, 85, 90% de ocupación de sus hoteles con canadienses. Tú llegabas al aeropuerto de Puerto Vallarta, al aeropuerto de Cancún, aviones y aviones de Air Canada, de Alaska, de todas estas líneas también charters que vienen con pasajeros de Canadá. De verdad que va a ser un golpazo. Sí, golpe terrible, se pierde, digamos, la Semana Santa para el sector turístico y en este componente que es clave. Y sobre todo, bueno, incluso además las compañías aéreas que también han sido muy afectadas. Aeroméxico ya anunció que a partir del 8 de febrero pues cancela sus vuelos. Sí, ¿no? claro. Porque, obvio. ¿Para qué? ¿Para qué? Y por otro lado, Paco, y los que de plano están pero muy por debajo del agua, bueno, el sector restaurantero que se va, pues no te diría recuperando, sino por lo menos está teniendo un poquito de oxígeno. Poquito oxígeno, y los gimnasios que aquí lo has reportado en varias ocasiones, pues están en out. la lona, totalmente out. Así que bueno, pues esos son, digamos, pues cómo está. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Que las variantes incrementen la situación y sobre todo que la vacunación no se despliegue en tiempo y forma, y entonces lo de Canadá se va a ir replicando en el resto del mundo y sobre todo con Estados Unidos nos puede golpear durísimo. Y además pueden decir muchas explicaciones al respecto de Canadá, que a lo mejor Justin Trudeau, lo que tú quieras, pero Cuba ya también avisó de las mismas restricciones y cancelaciones. Y se supone que ahí hay una identificación, identidad ideológica. Sí. Entonces, la realidad es que alguien tiene que darse cuenta que se está manejando mal la pandemia en este país, ¿no? Sí, sin duda, porque donde Estados Unidos tome medidas más restrictivas, digamos, en el intercambio, digamos, no comercial, pero sí de turistas, se va a poner muy complicado. Y de ahí la importancia también de la campaña que lanzaron, que están proponiendo en el Consejo Nacional Empresarial Turístico, de ya te quedaste en casa, ahora quédate en México, porque hay una potencia importante en cuanto a consumo turístico en nuestro país, a pesar de que estamos en una recesión. Bueno, pues ojalá que lo capitalicemos en México, viajando dentro del país. Grandes lugares que hay en nuestro país. Claro, una vez que la pandemia vaya mainando, porque de otra forma pues no se va a poder. Así es. Señor Pacheco, muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho.